Entonces, bueno, nosotros tenemos que continuar con el estudio del aparato locomotor, ¿verdad? Y bueno, tenemos que estudiar la disposición de los miembros, tanto del miembro superior como del miembro inferior. Entonces, vamos a empezar con el miembro superior, ¿sí? Van a ver que las clases están divididas, son unas cuantas, o sea, tenemos clase 2, clase 3, clase 4 y clase 5, ¿sí? Porque yo en cada una de las clases lo hice bien detallado, sí, para que tengan el material de estudio, ¿tá? Entonces van a ver que probablemente en la clase no toquemos todos los temas que están en la diapo, pero es para que les quede luego para poder estudiar, ¿tá? Entonces vamos a empezar con el miembro superior, ¿sí? El miembro superior va a tener, va a ser el brazo, ¿verdad? Y va a tener una articulación muy importante que es el complejo articular del hombro, ¿sí? El complejo articular del hombro es muy, muy importante para la anatomía, por eso lo vamos a ver, ¿sí? Y además va a presentar, bueno, por supuesto, las regiones braquial, o sea, la región del brazo, y la región antebraquial, que es la región del antebrazo. ¿Ah? Pero vamos a empezar con el complejo articular del hombro. ¿Ah? Bueno, muy bien. A ver, ahora sí. El complejo articular del hombro está formado por varias articulaciones diferentes, ¿sí? Por eso complejo articular. No es que sea simplemente una articulación, sino que son más de una, ¿sí? Estas articulaciones se clasifican según verdaderas, falsas, que los vamos a ver ahora cuáles son cuáles, y le permiten la funcionalidad al hombro, ¿tá? Porque como sabemos, todo el miembro superior, perdón, sí, todas las estructuras en realidad del miembro superior están, están hechas, están dispuestas para permitir los movimientos de la mano, ¿sí? Que es la estructura funcional, ¿sí? Entonces, este complejo articular, para que tengan el ejemplo de cuáles son los movimientos que permite, se dice que pone a la mano bajo el control de los ojos. ¿tá? Entonces, va a permitir realizar todos los movimientos que a nosotros nos permitan tener la mano o sea, en el campo visual de nuestros ojos. ¿tá? Es un complejo que tiene mucha movilidad, ¿tá? Justamente por todas estas articulaciones y de eso le va a permitir tener distintos movimientos, pero poca estabilidad. ¿tá? Generalmente en la anatomía cuando nosotros ganamos en movilidad, perdemos en estabilidad. ¿tá? Entonces son frecuentes, por ejemplo, las luxaciones del hombro, ¿tá? Fracturas de algunos huesos también. ¿sí? Entonces, este conjunto de articulaciones está formado por 7, ¿sí? De las cuales 3 son verdaderas y 4 son falsas, y lo que hacen es vincular el esqueleto singular, es decir, de la cintura escapular, al esqueleto axial. ¿sí? Las 7 articulaciones van a involucrar a 3 huesos que van a ser el húmero, que es el hueso del brazo, la clavícula y la escápula, que recordamos que forman parte de la, la cintura escapular. ¿sí? Entonces, acá están listadas todas estas articulaciones. Las verdaderas son uniones reales entre los huesos. ¿sí? Por ejemplo, la articulación externo-condroclavicular entre el esternón, el cartílago y la clavícula. La escápulo-humeral es la articulación entre el húmero y la escápula o el omóplato, y la articulación acromio-clavicular entre el acromion de la escápula y la clavícula. ¿sí? Entonces, muy bien. Entonces, bueno, las demás son falsas porque en realidad no son puntos reales de contacto de huesos o uniones entre huesos, sino que están formadas por tendones o por músculos. Entonces tenemos la articulación coracoclavicular, que es de la apófisis coracoides y de la clavícula, otra que se llama corredera bicipital, que vamos a ver qué es, la cisarcosis escapulotorácica y la bolsa serosa subacromiodeltoidea. ¿sí? Vamos a ver todas ellas. Muy bien.
Entonces, la esternocondroclavicular, ¿sí? Es el único punto de unión ósea entre el tórax, por la clavícula y el esternón, y el miembro superior, ¿sí? Acá vemos la clavícula, el esternón y los distintos ligamentos, ¿sí? Es una articulación bastante sólida, estabilizada por 3 ligamentos, que son los esternoclaviculares y otro que se llama costoclavicular, ¿sí? Muy bien. La articulación acromioclavicular está entre el acromion y la clavícula, ¿sí? El acromion es esta porción de la escápula y esta es la clavícula. Tenemos un ligamento que se llama ligamento acromioclavicular, que es este que está acá, ¿sí? Que junto a otros ligamentos, que son este y este otro, que se llaman trapezoide y conoide, son los principales medios de estabilidad de la articulación. Acá les describí qué movimientos se permite por esta articulación. Esta imagen está bárbara para que puedan ver todos los ligamentos que forman parte de la articulación del hombro. Si ven que son una cantidad. La articulación escápulo-humeral, es decir, entre el húmero y la escápula, es lo que se llama articulación proximal o de la raíz del miembro superior y es una articulación de tipo enartrosis, ¿sí? Es la más móvil de toda la economía del cuerpo, ¿sí? Permite movimientos en los 3 ejes, ¿sí? Y es la más móvil de todo el cuerpo. Las superficies articulares son, con respecto al húmero, tienen su porción superior, ahora lo vamos a ver como una bolita, que es 1/3 de esfera, o sea, es una porción de esfera, pero es 1/3 de esfera. Y bueno, también está la superficie articular de la escápula, que se llama cavidad glenoidea. Hay varios medios de unión, como por ejemplo ligamentos, ¿sí? Y también músculos que están alrededor de la articulación, que también forman parte de los medios de unión. Y como les comentaba, permite movimientos amplios en los 3 planos. ¿Ah? Opa, me fui hasta en la última diapo. Vamos a volver. Acá estamos. Bien, la siguiente articulación que vamos a nombrar es la articulación coracoclavicular. Entonces, es entre la apófisis coracoides, que es esta porción acá de la escápula, y la clavícula. Y se realiza mediante los ligamentos trapezoide y conoide, que son estos dos que están acá, ¿sí? Estos, bueno, van a aportar estabilidad a la unión entre estos dos huesos, ¿sí? Muy bien, y acá los vemos en otra imagen, acá el trapezoide y acá el conoide. Y en el conjunto de estos dos ligamentos se llama coracoclavicular. La corredera bicipital, que es esto que ustedes están viendo acá. Lo vamos a ver cuando veamos el hueso, el húmero, pero es como un canal que queda en el húmero por el que va a transitar esta porción acá, que es un tendón de este músculo que es el bíceps braquial, ¿sí? Entonces, la corredera bicipital, esta también forma parte de la articulación del hombro y es por el pasaje del tendón de la porción larga del bíceps, se llama porción larga, esta es la larga y esta sería la corta, esta es la corta, que pasa por la corredera bicipital, ¿sí? Y por supuesto, por su ubicación, también es un medio de fijación y forma parte de la articulación del hombro. Muy bien. La otra que nos queda es la cisarcosis escapulotorácica. ¿Qué significa esto? La escápula en realidad, como ustedes ven, no está fijada así, no es que esté, por ejemplo, articulada con la columna o con las costillas, sino que está como, entre comillas, un poco suelta en la parte posterior. Esto lo que permite es que haya como un deslizamiento, ¿sí? Acá les muestra con las flechitas hacia dónde se puede deslizar la escápula, y esto es lo que se llama cisarcosis escapulotorácica, o sea, de la escápula sobre el tórax, ¿sí? Es un hueso, o sea, la escápula es un hueso que se desliza sobre un plano muscular. ¿Ah? Muy bien. Y la última que queda, en realidad, su nombre es bolsa serosa subacromiodeltoidea. Como su nombre lo indica, es justamente una bolsa serosa, que es esto que ven ustedes acá, que queda por debajo del acromion y del músculo deltoides, ¿sí? Acá ven el acromion y acá ven el músculo deltoides. ¿Ah?
son dos, en realidad una está más subdeltoidea y la otra subacromial, y también se comportan como un espacio de deslizamiento, ¿tá? Para permitir la mejor funcionalidad de la articulación, ¿sí? Muy bien, esas eran todas las articulaciones que teníamos que nombrar. Y ahora vamos a lo más importante, que es el esqueleto del miembro superior. Para hacerlo más esquemático, vamos a empezar de lo más grande a lo más chico. Todo el miembro superior va a arrancar en el hombro, ¿verdad? Y termina en la mano, ¿no? Entonces, va a constar de 3 porciones. Una es el brazo, otra es el antebrazo y otra es la mano, ¿sí? Entonces, el húmero forma el esqueleto del brazo, es el hueso del brazo, ¿sí? Es un hueso largo, ¿ah? Como podrán ver, que articula hacia arriba con la escápula, como vimos. Esta es esa semiesfera que habíamos hablado, que articula con la escápula, y con los huesos del antebrazo, que son el cúbito y radio hacia abajo, ¿tá? Entonces, como es un hueso largo, le vamos a reconocer una diáfisis o cuerpo y dos epífisis o extremos, uno superior, que es este, y otro inferior, ¿no? Y a la diáfisis va a tener 3 caras y 3 bordes, ¿tá? Acá les detallé todo lo que tiene todas las caras del húmero para que tengan bien hecho el resumen, ¿sí? Entonces, acá les muestro un esquemita de cómo se verían todos los músculos que se insertan en el bíceps, ¿sí? Perdón, en el bíceps, en el húmero, ¿tá? El bíceps es uno de ellos. Y ahora vamos a ver justamente cómo son y cómo se agrupan todos estos músculos, ¿tá? Les recuerdo que tienen, no sé si ya se los subieron, pero les hice unas tablas de músculos con todos los músculos del cuerpo, los que vamos a estudiar por lo menos, y bueno, sus inserciones, quién lo inerva, quién lo irriga, etc. ¿Sí? No sé todavía si lo subieron. También tenemos que describir qué es lo que tienen las porciones superiores e inferiores. ¿Tá? La epífisis superior es esta, va a tener la porción articular para la articulación con la escápula, que es la cabeza del húmero, es esto que vemos acá, ese tercio de esfera que habíamos dicho. Tiene como un reborde alrededor esta esfera que se llama cuello anatómico del húmero, ¿sí? Y la división entre la epífisis o el extremo superior y la diáfisis o cuerpo se denomina cuello quirúrgico, ¿tá? Son distintos el cuello quirúrgico y el anatómico. Entonces, va a tener también dos tuberosidades o saliencias que se llaman troquíter y troquín, ¿sí? O tubérculo menor, el troquín, es este que está acá, y tubérculo mayor o troquíter, que van a ser importantes porque allí también se van a insertar músculos, ¿tá? Que lo vamos a ver. Muy bien, y bueno, por la parte de la epífisis inferior, donde va a articular con el cúbito y el radio, formando la articulación del codo, vamos a tener lo que se llama cóndilo humeral, que es esta bolita que está acá, o también llamado capítulo. Esto que se llama acá, que es la tróclea humeral, visto desde anterior, hacia esto sería la parte medial, o sea, la parte interna, tenemos una estructura que se denomina epicóndilo, es decir, por arriba del cóndilo. También a veces lo pueden leer como epitróclea, porque también está arriba de la tróclea. Y del otro lado, el epicóndilo lateral, ¿sí? En el medio queda como esta superficie triangular, ¿sí? Que se denomina fosa coronoidea, que luego vamos a ver por qué lleva ese nombre. Y acá ven las inserciones musculares en el húmero, ¿no? Entonces, acá les mostraba el extremo inferior, ¿sí? Con todas las partes, la tróclea, el cóndilo, el epicóndilo lateral, el epicóndilo medial, ¿sí? Y esto es una visión posterior en la que se ve esta fosa donde está, bueno, se llama fosa del olecranon, que vamos a ver por qué se denomina así, ¿tá? Muy bien, acá tenemos digamos, la imagen de todas las porciones, por lo menos las principales del húmero, ¿tá? Entonces, tenemos que hablar de los músculos del brazo, ¿sí? Porque obviamente el miembro superior no está solo formado por hueso, ¿no?
Entonces, los músculos en general para todo el cuerpo se van a disponer como en compartimientos, ¿tá? Esos compartimientos se van a llamar logias, ¿sí? Las logias son, imagínense como un paquetito de músculos, ¿tá? Que generalmente tienen una función común o alguna característica común, ¿tá? Por ejemplo, en el brazo vamos a tener dos grupos de músculos. Un grupo anterior, que son músculos flexores, entonces podemos decir una logia anterior o logia flexora, y una posterior o extensora. ¿Ah? Esos son los dos grupos de músculos. ¿Qué sucede? Si nosotros nos vamos al grupo muscular anterior, vamos a ver que contiene los músculos que se denominan bíceps braquial, el músculo que se llama braquial y el músculo coracobraquial, ¿sí? Y estos músculos se disponen en dos planos. Un plano que es superficial, es decir, que es más externo, y otro que es profundo, al que yo accedo cuando, digamos, retiro los otros músculos que estaban más arriba. En el plano profundo tengo estos dos músculos que tenemos acá, que son el coracobraquial y, uy, me fui, perdón. El coracobraquial y dime un segundo que ya vuelvo a la diapo. El coracobraquial y, ahora sí volvimos. Perdonen la interrupción. Vamos a la, ahora sí. Entonces, dijimos que tenemos un plano profundo que son el coracobraquial, que es este que tenemos acá, y el braquial anterior o braquial solo, que es este que tenemos por este lado, ¿sí? Entonces, como ven, se localiza en la parte superior y más medial del brazo, y sus inserciones son en la apófisis coracoides, como estamos viendo acá, ¿sí? Por medio de un tendón común, que es con el bíceps, que lo vamos a ver ahora, y termina en la cara anteromedial del húmero, ¿sí? Y el músculo braquial está inferior al coracobraquial, está más abajo, anterior a la parte inferior del húmero, es decir, está en una porción más inferior, y a la articulación del codo. Y va desde las caras anteromedial y anterolateral del húmero hasta insertarse en la apófisis coronoides del cúbito, ¿sí? Muy bien. En el plano superficial, tenemos al músculo bíceps braquial, ¿sí? El bíceps braquial está anterior a los que mencionamos recién y los cubre, como vemos acá. O sea, si nosotros